Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Loa AGM, un lugar para disfrutar del buen teatro. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. Seguimos en Cultura Rec y es tiempo de libros. Tenemos acá a nuestro consejero espiritual, nuestro librero de cabecera, Santi Benvenuti. Y hoy vamos a cumplir con algo, un desafío que le había planteado. Le había dicho, me había traído un libro importante de un escritor santafesino y a mí me pareció que era pocos minutos para contarlo. Y dijimos, vamos a traerlo acá también. Y lo tenemos acá al Fran Vitar, que publicó hace poquito El Taller Literario, este libro que tiene una tapa maravillosa de la cual ya vamos a hablar. ¿Cómo va, Francisco? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Gracias por la visita. Bueno, sí, estoy contento con la invitación y con la charla, siempre los llevo en el corazón. Y además le pedimos también que se traiga un libro que tenía ahí en la mesita de luz para que nos recomiende, así que se sume también, lo vamos a hacer laburar un poquito. No solo vamos a dar difusión acá del libro suyo, bueno, lo vamos a hacer trabajar en contraprestación. Bueno, vamos a empezar, siempre tenemos una lógica de triada de libro, vamos a empezar con el tuyo, Fran, El Taller Literario. Contame un poquito la génesis de esta obra y lo que está generando por estos días. Sí, es un libro que escribí hacia el año 2019, por ahí. Yo tenía en ese momento venía escribiendo cuentos. Sin embargo, por supuesto, la novela está en el horizonte de cualquier escritor, digamos, ¿no? Pero en ese momento yo entendía que había alcanzado como una forma de escribir cuentos que se podía como fagocitar cualquier otro tipo de género literario, entre ellos la novela, y podía hacerla como hacer de la novela algo al mismo tiempo ilegible y atractivo, ¿no? Me parecía que generar ese tipo de artefacto sintético, digamos, ¿no? Y de todas maneras quería escribir una novela, digamos, de ribetes clásicos, en donde apareciera ese juego con el cuento. Y entonces la cuestión del taller literario como una especie de dispositivo medio facetado, donde yo podía al mismo tiempo poner cuentos y a la vez, conforme hacia eso, trazar un arco con una historia que los incluyera, bueno, terminó resultando en este libro, digamos, ¿no? Eso lo escribí en el 2019, ¿no? Y ese era el desafío un poco formal, digamos. Sí, en ese momento lo pensé así. En realidad no lo pensé así. Dije, bueno, quiero escribir una novela sobre un escritor, y terminó pasando después, en la medida en que yo avanzaba con el texto y me da cuenta de que la idea del taller literario podía funcionar como un dispositivo formal. Le di como esa forma, ¿no? Terminé como puliendo como esas facetas, pero en su momento lo que quería hacer era contar la historia de un escritor, y de qué otra manera se puede contar la historia de un escritor si no se trata de la historia de un escritor bloqueado, ¿no? Bueno, entonces aparece ese problema al principio, con lo cual, porque la historia del taller literario viene de esto. Es un escritor que en algún momento fue reconocido. Él no conoce su propio significado, como pasa con muchos escritores. En general, además, los escritores que me interesan son los que no conocen su propio significado, además. Y bloqueado como está, ingresa en un taller literario, pero con un nombre falso. Entonces, esa fue la historia en un principio. La escribí en el 2019. Ya lo hemos conversado con el gran editor de Sigilo, Maxi Papandrea, para que saliera en ese momento por una serie de inconvenientes contractuales con la editorial con la que yo publicaba en ese momento. No lo pudimos hacer, pero de todas maneras era un proyecto que habíamos agitado nosotros dos juntos. Lo preservé y lo terminamos publicando ahora hace poquito. Y cuando retomé la novela, hoy con mis intereses actuales,
el foco se corrió más que a la historia y que al dispositivo formal en el que terminó decantando, a la cuestión del escritor, digamos, ¿no? Que es hoy lo que me interesa, a la figura del escritor como una especie de mito del que emanan esta serie de historias. De modo que con la corrección que sobrevino al cabo de estos años, que tampoco fue una corrección demasiado estructural, digamos, del texto, aparece eso, ¿no? Aparece esta relevancia o pertinencia del escritor por como un modo de pensar la historia, ¿no? Y bueno, y eso me parece que termina resultando en este libro, que creo que está como en el punto de partida de otros proyectos que yo tengo, a partir justamente de darle impulso a este personaje, ¿no? Que es un escritor. Qué bueno, qué bueno. Hablábamos hace un ratito fuera de aire que estamos todos maravillados con la tapa de este libro. Sí. Y yo no conocía al diseñador, y cuando me metí en internet a bucear un poquito y a investigar quién era este hombre que había hecho algo tan maravilloso, me topé con un diseñador de primera línea internacional. Sí. Contame cómo se da la posibilidad de que él trabaje en esta etapa y, sí, bueno, y lo que genera ahí hay un escritor y diseñador ahí. Sí, fue una gratísima sorpresa. Yo digo, Diego Becas es el diseñador de la tapa. Chileno el hombre. Sí, un diseñador chileno que ya es como patrimonio de la humanidad prácticamente, porque trabaja para todo el mundo, y además, bueno, la calidad de sus tapas están ahí a la vista. Y cada tanto hace sus tapas para Sigilo. Leyó la novela y le gustó. El día que eso pasó, Maxi Papandrea, el editor de Sigilo, me mandó un mensaje para comentármelo. Cómo se comentan este tipo de cosas, ¿no? Como, bueno, mirá, de esta manera, mirá, parece que Diego Becas tiene ganas de hacer la tapa, ¿no? Como podemos ilusionarnos, pero tampoco, claro. Pueden ocurrir, claro. Bueno, al cabo de eso, cuando quedó claro que Diego estaba como más interesado en hacer la tapa, me manda unos bocetos que va haciendo de Diego, el diseñador, con objetos que él va juntando de la calle, ¿no? Y ahí ya se pasó bueno, a cobrar como cierto cuerpo, pasó a tener como pasamos a tener como la certeza de que él iba finalmente a diseñar la tapa. Y cuando terminó de juntar todas las cositas que a él le parecía que podían aparecer en la obra de tapa, se terminó de plasmar la posibilidad de que la hiciera, ¿no? Y son todas estas cositas que son como objetitos que aluden a la historia, y que aparecen desparramadas en la tapa. Me parece a mí como a la manera de un diorama, ¿no? Como aquellos que hacía, o a mí, al menos a mí me hizo acordar, porque además es como una especie de modelo para muchos escritores, sobre todo para los poetas, pero me parece que Marcelo Cohen también escribió sobre él, o Chefek, no me acuerdo quién. Las cajitas de Joseph Cornell, que era como que fue está pensado como una especie de artista plástico vinculado al surrealismo, ¿no? Porque sus paisajes combinan objetos que conforman escenas muy raras. Hay, ponele un planiferio. ¿Vieron lo que son los dioramas? Son como cajitas que te muestran como un pequeño mundo. Si ustedes ponen diorama en
en Google les va a aparecer esto, y si ponen las de Joseph Cornell van a ver que son completamente extrañas, ¿no? Porque un diorama te muestra en una cajita, no sé, un paisaje marino, pero el paisaje marino de Cornell tiene adentro del mar, no sé, un mapamundi o un loro, qué sé yo, cosas así, ¿no? Inspiró libros extraordinarios, como es un librito, este librito que me parece yo lo compré en Ferrovía, un libro que sacó Alción de este poeta, bueno, no sé, ya nos va a aparecer. Sí, ¿no? Pero bueno, es ese estilo, digamos, ¿no? Construyen, que es construir un paisaje con pequeños objetos, ¿no? O una escena más bien, con pequeños objetos. Es muy parecido a lo que hace Pablo Bernasconi en ilustración. Claro, exactamente. Sí. Cada objeto tenga un significado en sí mismo y aporte, claro, además de su forma estética, tenga un significante en sí mismo. Totalmente, sí. Y a mí me parece que a la vez de que esto, bueno, aparece en la tapa, ¿no? Como quiero decir, es una obra aparte, ¿no? Nosotros lo podemos pensar como una obra autónoma. Me parece que eso es importante para siempre en un paisaje de tapa. Sí, una obra de arte que dialoga con el libro. Claro, pero al mismo tiempo, viste, como que despierta el interés o la curiosidad, sí, ¿no? Que va hacia preguntarnos qué pasa, qué hizo posible esta tapa, digamos, ¿no? La historia que se cuenta acá adentro fue una tapa, fue una obra que se incrustó acá, pero venía de otro lado. Todo hace pensar, porque el diseñador así lo propone, que es una obra inspirada, ¿no es cierto?, en el libro. Lo que hace y siendo la obra buena, o así de buena, hace pensar que el libro quizá también lo sea, ¿no? Entonces, para mí fue un verdadero, casi un honor, te diría, ¿no? Como contar con una tapa de él. Y no solamente con una tapa de él, sino también con una tapa que no viniera, cuya obra no viniera de arrastre de otro lado, sino que, bueno... No, fue una obra nueva. Claro. Y generada a partir de... Claro. Y en las redes de él además muestra cómo el proceso de cómo hizo la tapa. Hizo un reel maravilloso. Sí, está buenísimo, porque, bueno, él trabaja, como es un tipo como muy profesional, trabaja... muestra cómo fue el proceso en su estudio, en una larga mesa que él ilumina con distintos ¿no? Como estas luces profesionales, no sé qué, y la va fotografiando y qué sé yo. Me pareció una cosa linda, ¿no? Muy bueno, la verdad que me alegro muchísimo que se haya podido generar esta situación, y este vínculo, esta conexión, y bueno, y aparte que se da de esta manera tan genuina, digamos, que es una sugerencia de la editorial, y bueno, habla también de cómo trabaja la editorial conectando, digamos. Es una editorial de primer nivel, quizá una de las más, quizá no, es una de las editoriales más, ¿cómo decirlo?, importantes, prominentes, de América Latina, ¿no? Hay un par de sucesos que lo dejaron en claro últimamente. Es seguramente la composición de su catálogo, y seguramente el hecho de que un diseñador de la talla de Diego contribuya con la hechura de los libros, ¿no? Pero también hace poquito participó, formó parte del consorcio que terminó armando el premio Las Yerbatas. No sé si se enteraron. Bueno, 10 editoriales latinoamericanas armaron un concurso cuyo premio se presenta en Nueva York ahora dentro de poquito, con la idea de salir las 10 editoriales con un mismo título, que es este título premiado, y además salir
de manera casi sincrónica con la simultánea con la traducción al inglés, ¿no? Buenísimo. Entonces ese premio ya se impone como uno de los premios de la lengua más importantes, ¿no? Y una de las editoriales que participa de Ese consorcio de Sigilo. es Sigilo. Y el editor, Maxi Papandrea, es un editor que además es un editor heredado de la larga y gran tradición de los editores argentinos, digamos, ¿no? Es un editor que trabajó en su momento codo a codo con Chitarroni o con otros editores de primera que de alguna manera formó el catálogo. Todos conocemos a Chitarroni, ¿no? Pero lo conocemos como lector, como escritor, y hacia dónde va digo, como lector, como un lector público, digamos, ¿no? Lo conocemos como un lector público, como escritor, y a dónde va ese maridaje, si no hacia la posibilidad de ser un editor. Chitarroni dejó un catálogo, o su paso dejó un catálogo extraordinario en su momento en Random, y después pasó a ser el editor de La Bestia Equilátera, ¿no? Y ahí fue donde Maxi empezó a hacer sus primeras armas. Bueno. Y además se hizo cargo de una parte importante del catálogo, y después armó Sigilo, ¿no? Y es una de las editoriales por ahí, Sigilo, que mejor retrata el aire de época, ¿no? Lo que está pasando en la literatura o lo que está por pasar, un poco esto que tenía La Bestia. Sí. Y lo que tienen las grandes editoriales o los buenos editores de tener ese criterio, esa habilidad de poner el ojo, sí, en lo que está necesitando por ahí el público o el ambiente literario para renovarse, para mantenerse vigente. Bueno, Sigilo está ocupando un lugar súper importante. A mí me parece que siempre hay el gran editor es aquel que al menos yo todavía tengo, y además quisiera profesarlo respecto de todas las artes, ¿no? Y también de las artes de la edición. El editor como artista, ¿no? El editor como individuo, en el sentido de que es aquel que puede imponer su gusto, ¿no? Aquel que puede decirme a mí, yo todavía soy como admirador de ese tipo de figuras, de aquel editor que puede decirme a mí qué es lo que vale la pena leer en un momento determinado, ¿no? Porque quisiera poner la figura del editor artista, que es en este caso está encarnada por Maxi Papandrea, o como decíamos hoy, por Luis Chitarroni. Acá en Santa Fe hay una larga historia de ese tipo de editores, como por ejemplo el caso de Edgardo Russo. Uh-huh. Porque ese tipo de editor lo que hace es lo contrario de lo que hace el trabajo, de lo que es el trabajo del editor del montón, que es, por supuesto, el trabajo de las editoriales que se preocupan por vender libros. Claro. No por formar catálogo, no por mostrar autores, no por dar a conocer una literatura que a ese editor o editora le parezca valiosa, ¿no? Que puede, y valiosa en el sentido de, bueno, me gusta a mí, que mi gusto sea también el del lector. Eso ya me parece un gesto interesante por parte de un editor, pero también porque eso devolvería como la imagen de, bueno, un editor, qué sé yo, egocéntrico, todo ese tipo de epítetos que además, para mí, repito, siguen siendo atractivos, ¿no? Pero además ese tipo de decisiones por lo general redundan a la larga o inmediatamente, como a veces ocurre con Sigilo, en libros que tienen una llegada inmediata y además tienen como generan como pequeños modos de reproducción en torno suyo, ¿no? O sea, ese libro trae más literatura, claro, detrás suyo, ¿no? Sí, es lo que te decía, que es como marca el aire de época. Vos, sí, por ahí lo que querés decir con los editoriales grandes, ellos van, una vez que ya sucedió eso, sí, es lo que funcionó, bueno, ahí van atrás. Claro. Y esto no tiene esa mirada, esa curaduría. Totalmente. Por supuesto, es una editorial que
nada, que al mismo tiempo en el paisaje que se arma, en el cuadro que se arma de lo que puede llegar a ser su lector, tiene el dato de qué es el libro, cuál es el libro que se vende, digamos, ¿no? Y se produce ahí, que me parece que eso es otra cosa extraordinaria de Sigilo, se produce ahí como una especie de contaminación entre una cosa y la otra, digamos, ¿no? Entonces la editorial pasa a vestir el ropaje de, bueno, sí, yo también formo parte de este juego, digamos, también, pero sé lo que es la buena literatura, ¿no? Todavía eso me parece, no sé, y por eso me alegra mucho que el libro esté ahí, ¿no? Qué bueno, bueno. Ya Sí. me dio unas ganas bárbaras de leerlo. Bueno, El taller literario de Francisco Vitar Sí. es el primero de los recomendados de este espacio hoy aquí en Cultura Rec. Y Sí. tiene todo Sí. lo que promete la tapa, ¿no? En el libro. O sea, tiene esta calidad, esta cosa llamativa, pintoresca, si se quiere, y están los elementos ahí, ¿no? Está la mano del escritor, están las llaves, me imagino Sí. que representa esta relación que tiene. Sí. Faltaría la tapa del televisor recién instalado. sí. Pero está todo lo que tiene, y yo lo recomiendo desde del lugar de librero. Es un lindo libro para iniciarse, ¿no? En tu obra. Yo en general recomiendo Tambor de Arranque, Historia Oral de la Cerveza, para los advenedizos, para los que me dicen, bueno, este chico es de acá. Bueno, estos son como los más redonditos, los que más se explican en sí mismos. Hay otra parte, la de la poesía, que bueno, es difícil de conseguir también. Sí, es verdad, sí. Y los cuentos en general no recomiendo para entrar en general, porque son aparatos por ahí un poco distintos entre sí, entonces no se termina de ver. Y bueno, y después tenés la otra parte esta, ¿no? Que estás ahí explorando con la figura del escritor. Que eso es, no sé si lo recomiendo yo para empezar, ¿no? Que en general el que llega a ese libro se lo recomiendo en el sentido de que, bueno, querés escribir o tenés un fuerte amor por la literatura, por el mundo. Bueno, El cuerpo del escritor está buenísimo, o El artista que charlábamos recién, pero son libros que son por ahí para alguien que ya está en tema. Bueno, uno de los autores más importantes de la literatura argentina, de Ricardo Piglia, tenía un personaje, no en toda su obra, pero Sí. en el policial Emilio Renzi. Sí. Sí, claro. Y salió publicado este libro de siglo XXI. Precioso libro ese. Introducción Hablando de general tapas. a la crítica de mí mismo. Son entrevistas, tiene un prólogo de María Moreno, pero son entrevistas desde un lugar más personal, ¿no? Que le hace Horacio Tarcu, queriendo un poco desandar el camino de los 60, 70, de la formación política, de algunas opiniones de Piglia. Me resultó súper interesante en el sentido de ver los 60, los 70, esas décadas que tanto hemos visto y revisto en la literatura argentina, desde un lugar personal, ya de una persona adulta, sin prejuicios, sino que diciendo, bueno, esto es lo que sentí, este era el aire de época, pintado así como una especie de agua fuerte en cada una de estas pequeñas entrevistas separadas por partes. Así que bueno, lo recomiendo un montón. Es una de las novedades que más ha llamado la atención de Editorial Siglo XXI. Está buenísimo. Y bueno, Piglia, obviamente, un escritor y un docente un docente público, digamos. Sí. Impresionante. Sí. Y tengo ese recuerdo maravilloso de cuando vino al Argentino de Literatura a dar esa charla sobre Saer. Bueno, era muy, muy entrañable, muy accesible, digamos. Sí, era un gran profesor. Era un gran profesor. Es la manera que... Sí, salieron los dos juntos, este libro y el de Mauro Libertela en Universidad Diego Portales, que es una... vieron que está esa colección que está coordinada por Leila Guerriero, que son perfiles, ¿no? Y bueno, el perfil de Piglia lo escribe Mauro Libertela, que ya había escrito también el del Hebrero, justamente. Y bueno, y comenta lo que seguramente debe estar abordado de manera un poco más fina en el libro este de Tarcus, que es el son sus...
su viaje a China, su participación en Punto de Vista, su alejamiento de Punto de Vista, Beatriz Arlo, su quiebre con Sarlo y con Altamirano, con quien después volvería a ser amigo y qué sé yo. Sí, es un gran profesor, viste que eso es la manera que tenía de atacarlo Aira, ¿no? Decía, es un gran profesor. Para ¿no? desmerecerlo como escritor. Claro, decía eso, ¿no? Pero es como crítico, es un tipo de... presente, y bueno, también fue director de colecciones, esto que hablas de claro, sí. Me sé, bueno, Concert también ha sido un gran difusor de su obra, un apasionado, uno de los primeros que levantó la mano y la voz diciendo, bueno, va por acá. Sí. Sí, y pues es que el otro día volví a ver una película que no veía hacía mucho, que es una película de él sobre Macedonio, que está en YouTube. Es una de las cosas más lindas que tiene Piglia, porque todos los caminos parecen conducir a Macedonio, ¿no? Y eso es una cosa alucinante de la literatura argentina, porque todos los caminos parecen conducir al escritor secreto. Y él que era al contrario un escritor secreto, por eso genera tantas antipatías Piglia, me parece a mí, porque él se sentía llamado a ser un gran escritor, hizo lo posible por hacerlo, se metió en quilombos, hasta se metió en quilombos como los del premio, ¿no? Los de plata, que era algo que él no necesitaba hacer y qué sé yo, y que bueno, cayó en la trampa del poder, digamos, y le pasó eso por cierta ambición también, ¿no? Pero bueno, ahí me parece que hay algo del mejor Piglia, que es su amor por Macedonio Fernández, que está justamente no en un texto, sino en una película que es muy linda. Mirá, la voy a ver. Sí. Y para cerrar, que ya nos queda poquito tiempo, trajiste un libro. Traje ¿cómo se llama? Se ve ahí más o menos. Canción de la derrota, de Beatriz Viñoly, que es un libro que apareció hace poquito en 7 Vidas, que es una editorial santafesina, además. Beatriz Viñoly es una escritora rosarina, que además es, bueno, que ha escrito, hace poco se publicó su obra completa, que tiene como 1500 páginas, ¿no? De poemas. Sí. Es novelista, ha escrito cuentos y también hace reseñas de arte. Y es periodista cultural. Periodista cultural, y estos son textos que aparecieron en su mayoría en el Rosario 12. En Rosario 12, ¿verdad? Porque ella es colaboradora permanente de Rosario 12, y son textos que a mí los que más me conmovieron, porque realmente son conmovedores, si no es que nos conmocionan directamente, son aquellos que pasa algo ahí, ¿no? Es como una especie de periodismo, de ensayo periodístico, en el sentido de que con las herramientas del ensayo, que por supuesto son ambiguas y no son pocas, Beatriz se enfrenta a los problemas de ocasión, problemas bien coyunturales, como por ejemplo el problema de la pandemia, ¿no? Y en una época en que, por supuesto, como la nuestra, en que la muerte está proscripta, el tema de la muerte está proscripto, volver a leer algo que nos habla de aquello que todavía tenemos que procesar, tramitar, etcétera, como es el tema de la pandemia, donde la muerte estuvo fuertemente presente, me parece que es una oportunidad para hacerlo. Es un libro como para leerlo. Lo hace además de una manera muy a la mano para el lector, ¿no? Bueno, me parece que es un gran libro. Eso fue lo que leí. Habla de otras cosas, habla de poetas, habla de su relación con la FIP, qué sé yo. Es un libro que es para leerlo, si es un libro chiquito, no es para hacerse una panzada, es para leer una,
una crónica a otra y dejarla porque Sí, te queda, ¿no? sí, es cierto. Te queda un es poco en cierto, el cuerpo y es le tenés cierto. que dar un... Sí. Porque tiene eso, ¿no? De que aparte está bien dicho y Sí, tienen como un estilo distinto cada uno y sí. la forma de encararlo, de la elección de las palabras, tiene que ver con cada uno de los temas, entonces es algo que Sí. te queda un poco en el cuerpo. Totalmente. Algo que me pasó que es que que está desprendido de ese efecto de lectura que mencionás, Santi, que es que viene de que los textos sean tan poderosos, digamos, ¿no? Y que merezcan esa especie de cantación lenta. Que es que pasado un tiempo me cayó la ficha del libro en la siguiente frase: murió el erotismo. Eso para mí fue la pandemia. El erotismo se murió, ¿viste? La gente ya no se mira más a la cara, ya no se toca, qué sé yo, a la cara, a los ojos, no sé, pero bueno, mirar los ojos están a la cara, ¿no? O no sé, eso, ¿viste? Eso me y que es algo que vengo sintiendo y padeciendo hace mucho tiempo, desde la pandemia. Lo que decía Beatriz el otro día es, la pandemia nos demostró que empezaba el siglo XXI, y lo que está pasando desde la pandemia en adelante es que estamos haciendo el duelo por el siglo XX. Muy interesante, la verdad que es una periodista y una escritora muy inteligente, Sí. así que vale la pena leerla y tomamos la recomendación. Muchachos, gracias por la visita, la verdad que un lujo tenerlo a Fran como invitado de este espacio para los libros que tenemos una vez al mes acá en Cultura Rec. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación.